a este especial de cosecha y almacenaje eficiente, especialmente destinado a ustedes, los productores, los empresarios rurales, que en el contacto cotidiano con Chacra Televisión nos hacen llegar cuáles son sus principales inquietudes. Y por eso en este ciclo intentamos conversar con quienes son los principales referentes en la materia para poder dar respuesta a tantísimas inquietudes. Es un gusto para nosotros presentar a quien nos está acompañando hoy. Es el gerente de la Federación de Acopiadores, Raúl Dente. Gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, lo hago ir para atrás en la medida de lo posible. No mucho. No mucho, ¿no? Porque usted es un hombre muy joven. Por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado la historia del acopio en la República Argentina? Bueno, la historia del acopio, el acopio tiene una historia tremenda porque era los que originariamente fueron las pulperías, después se convirtieron en los almacenes de ramos generales, después se fueron especializando, vinieron las instalaciones, la cosecha a granel, pasando por el embolsado, etcétera. La cosecha a granel son empresas modernas que no solamente se dedican a la comercialización de granos, sino que son empresas en general de servicios agropecuarios, donde hay comercialización de granos, de insumos, financiamiento, logística, transporte, manejo de mercados disponibles, futuros, de manera tal que es un conglomerado de muchas actividades en una empresa acopiadora, que todas actividades que generalmente son de poco margen y de alto riesgo porque enfrentan mercados con volatilidad de precios, de manera tal que es una actividad que hay que tener cierta especialización y tomar los recaudos del caso. Después, bueno, son los que conoce todo el mundo en el interior, además no hay ningún productor que desconozca, digamos, que es un acopiador, están radicados todos en el interior, ofrecen sus servicios, inversiones en almacenamiento, en camiones, y últimamente muy dedicados también a otras actividades además de la comercialización de granos, ¿no? Estas son empresas integrales de servicios que están radicados en el interior, en las zonas productivas, manejan todos estos temas: comercialización de insumos, logística, distribución, almacenamiento, calidad, granos, asesoramiento, siembran también porque son importantes sembradores, de manera tal que también tienen que tener gente que conozca el desenvolvimiento de los mercados, tanto de disponible como de futuro, manejo de fletes. La decisión de todos los días de un acopiador está decir cuál es la mejor oportunidad de venta en el caso que tenga órdenes de venta de sus productores, cómo es la incidencia impositiva de cada operación y la incidencia de los fletes, de manera tal de maximizar su ingreso neto. Vamos a ir punto por punto acerca de lo que usted está planteando. En primer lugar, ¿cuáles son las consideraciones actuales y los recaudos que se deben tener en materia de logística, que entiendo que debe ser el capítulo 1? Sí, logística, nosotros comprendemos todo lo que es el movimiento y disposición de los granos, donde podemos incorporar almacenamiento con transporte, ¿no? Esta campaña, si quieres, nos referimos específicamente a esta campaña, que es lo que estamos enfrentando. Esta campaña va a ser récord, dejando de lado por cuánto nos vamos a pasar de los 113 o 115 del año pasado, pero va a estar considerablemente por encima, ¿no? De manera tal que una cosecha récord hay que enfrentarla con toda la infraestructura en perfecto estado, condiciones y disponible para optimizar lo que es el movimiento, la disposición de los granos, de manera tal de que no haya cuellos de botellas enormes, entorpecimientos, etcétera. Entonces, el asunto empieza, el primer tema que empieza, la velocidad de las cosechas le ha ganado un poco la capacidad de recepción de las plantas. Entonces ahí aparece un elemento interesante que es el silo bolsa. El silo bolsa nosotros desde el punto de vista de los acopiadores no lo consideramos como una competencia hacia el acopiador, sino que lo consideramos como una respuesta a una suerte de desincronización que hay entre el ritmo de las cosechadores y la capacidad de recepción de las plantas. Entonces en algún lugar hay que poner esa mercadería para que siga siendo eficiente la cosecha, pero además no se utilicen los camiones como silos. Entonces en algunas zonas casi diríamos que por más que se diga es un almacenamiento eficiente, no eficiente, etcétera, yo creo que la principal explicación podría ser esa, ¿no es cierto? Evitar que la cosecha tan rápida se suba a los camiones y que se demoren todos con la capacidad de recepción de las plantas. Y ese proceso de sincronización se ha avanzado mucho en la siembra y no se ha avanzado tanto en la capacidad de las plantas, pero va a venir con el tiempo. Mientras tanto aparecen estos almacenamientos transitorios como son los silo bolsa. Nuestra recomendación es cuidado con la mercadería depositada en un silo bolsa en tiempo que va a estar, condiciones en que se deposita,
peso, porque nosotros hay estimaciones, hay estudios, tenemos una serie de elementos como para decir que si el grano entra con alguna humedad y a lo mejor si se tiene mucho tiempo y dependiendo del grano, cuidado que cuando a lo mejor se saca ese grano nos encontramos con una sorpresa en tanto a kilos como a calidad. Y ha habido casos, que lo que pasa es que muchos de los casos a lo mejor no se dicen, no se comentan, etcétera, porque nadie quiere comentar que a través de su sistema tuvo una determinada pérdida. Muchas veces la falta de kilos o las mermas no se tienen en cuenta porque no se pesó al momento de ingresar, entonces se sobreentiende que son 200 toneladas, pero no se sabe exactamente si hay un 1, 5, 3% más o menos. Entonces, almacenamiento transitorio, traten de que la mercadería entre en condiciones bien, que esté bien dispuesto el silo bolsa y moverlo cuando haya capacidad de recepción, porque evidentemente una mercadería que no esté perfectamente bien almacenado durante un tiempo determinado, empieza a haber procesos en los granos que por ahí pueden deteriorar, ¿no? Eso, digamos, del principio. Después, camiones, digamos, el transporte mayoritariamente y de forma lamentable es por camiones, ¿no es cierto? El ferrocarril entiende que va a hacer alguna contribución, etcétera, sobre todo las distancias largas del norte, del verano, pero por ahora yo creo que estamos alrededor del 90%, 85% de transporte camionero. Con los camiones se acaba de hacer un arreglo en la provincia de Buenos Aires de aumento de tarifa, creo que es razonable, 12% respecto de las últimas tarifas que fueron de julio del año pasado, de manera tal que, y con una suerte de compromiso que si los costos se mantienen dentro de lo previsto, esto recién nos volvemos a reunir en agosto, septiembre del año que viene, salvo que hubiese alguna modificación de precios relativos muy importante. De manera tal que eso ya está definido, esperemos que la semana que viene, que tenemos una reunión en Transporte Nacional, también se adopte esa pauta, entonces tendríamos solucionado el frente del transporte automotor. Una pregunta, ¿este incremento tendrá incidencia también en los productores? Bueno, este incremento es para todos, sí, es para todo el mundo. Las tarifas son referenciales, después se negocia la tarifa que finalmente estén dispuestos a hacer y cómo. Nosotros como acopiadores tenemos un drama con las tarifas, que es, la tarifa empieza con una especie de arranque, donde transportar 1 kilómetro o 50 o 30 kilómetros vale lo mismo. Entonces, alrededor de 100 pesos por tonelada. De manera tal que si uno hace 5 kilómetros, 100 pesos por tonelada. Si uno hace 20 kilómetros, 100 pesos por tonelada. Entonces eso se llama el arranque. El arranque es como la bajada de la bandera del taxi, ¿no es cierto? Es igual. Y de ahí entonces empieza a tener un poquito en cuenta los costos variables. Pero con el arranque alto. Si una mercadería va de del campo a una planta de acopio y de ahí a un puerto, la tarifa sale X, pero cuidado que tiene un arranque en el campo y un segundo arranque en la planta, entonces se eleva la tarifa. Y esa tarifa, considerando el doble arranque, por la misma distancia respecto de la tarifa que sale directamente del campo, la primera es superior 20-25%. Entonces el esquema tarifario es antiacopio en el sentido que castiga cuando esa mercadería va del campo a la planta para hacer su almacenamiento, su acondicionamiento y después se manda al destino final en condiciones y en los momentos y con cupo y cuando la comercialización puede hacer. Entonces lo insólito de este régimen tarifario es que castiga al que utiliza un almacenamiento en el interior y favorece al que manda directamente al puerto produciendo abarrotamientos. Entonces, por eso nosotros estamos peleando desde hace mucho tiempo y decimos que ese esquema tarifario tiene un sesgo antiacopio. Y ese sesgo antiacopio nosotros estamos recomendando a los acopios que hagan con sus camioneros, con la gente que hace el transporte, lo que se llama la tarifa enganchada. Claro. Yo te doy todo el transporte, te doy la corta y te doy la larga, pero cobrarme a mí lo mismo que le cobras a los productores. Entonces puedo competir. Si eso no existiera, claro, el silo bolsa le sacaría una ventaja enorme a la planta. Claro. Tengo la mercadería, tengo silo bolsa, ¿qué me importa si a lo mejor tengo un pequeño daño, si por otro lado recupero fuertemente en los fletes? Entonces eso, y por eso muchas veces las tarifas son referenciales, pero no son las que finalmente se aplican con exactitud, porque hay distintas modalidades, hay un precio por mayor y un precio por menor, como en todos lados. Una persona que contrata más flete tendrá una tarifa menor, en fin, pero el campo son tarifas meramente referenciales que los toman todo el mundo sabiendo después cuál es la tarifa real a la cual van a transportar.
Cuando usted hablaba de la logística, en un momento también daba cuenta en general de la situación del acopio y daba cuenta de que hay cuellos de botella. Ahí en el puerto tenemos uno y yo le pregunto otro, ¿cuánto incide la cuestión climática? Estamos hablando de esta campaña, el apuro por tener que cosechar cuando se puede, en la eficiencia final y en la calidad final del producto. ¿Y qué tiene que ver ahí el acopio? ¿Qué puede aportar? Todo lo que es cosecha anticipada del acopio a través de sus plantas aporta lo que es fundamental en estos casos, que es la secada de la mercadería. Termina el proceso de acondicionamiento normal a través de un hecho artificial como es la secada, porque generalmente el tema que están considerando ahí es la humedad, ¿no es cierto? De manera tal que eso se puede anticipar. El problema es que si muchas veces no se cosecha en tiempo, el año pasado con el maíz, no se cosechó o no se cosechó un poquito anticipado porque esperamos que el clima, que no va a llover, y después le agarra una época de lluvias y está un mes sin poder entrar al campo. Ahí vienen los problemas de que vienen los barcos no tienen mercadería y vienen los cumplimientos de los contratos. Porque normalmente la mercadería no se negocia una vez que se cosechó, la mercadería se viene negociando durante el tiempo y a través del tiempo. Si todo el mundo pretendiera vender el grano el día que cosecha, los precios en el momento de cosecha se derrumbarían y fuera de cosecha estarían en el cielo. Entonces la mercadería se va negociando antes a través de las operaciones forward o de los mercados de futuros y opciones, etcétera. Se va negociando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el timing, porque quizás una apuesta a cosechar más seco y ahorrarse la secada podría derivar en que finalmente no puedo cumplir un contrato porque no puedo entrar al campo durante un mes. Y esos son temas que hay que tener mucho cuidado, de manera tal que si a alguien le pasa eso, inmediatamente tendría que estar tomando una posición de futuro para evitar que le hagan un incumplimiento y que no pudo entregar la mercadería y le pongan como diferencia de precio un precio enorme por escasez en un determinado momento. Voy a preguntarle en unos minutos nada más respecto de qué demandan hoy en esta campaña en los mercados respecto de la calidad del grano y de algunos granos en particular. Pero bueno, le propongo antes que hagamos una pausa, no, así de cortita, y después me responde, ¿puede ser? Hacemos una pausa entonces, ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Industrias Comofra, 6 décadas junto al hombre de campo. Completas líneas de autodescargables y mixers. Comofra, Ruta Provincial 6, Montevideo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. El campo nos da demasiado, si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, Ingeniería Mega genera tecnología para el secado a nivel mundial. Las secadoras Mega satisfacen todas las exigencias de la industria con la más alta tecnología en secado de granos. Diseño modular, adaptable a diferentes granos y a cada necesidad. Servicio postventa en todo el país. Tenga su cosechadora Metalfor Arauz Axial Max 1475 y sea parte de nuestra familia. Metalfor, bien argentino. Cirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Cirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Con la simplicidad y confiabilidad de siempre. Mayor capacidad de trabajo con menos paradas de máquina. Nueva serie de cosechadoras axiales Challenger. Con Challenger, los días rinden más. Acron. Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max.
hablando con Raúl Dente, quien es el gerente de la Federación de Acopiadores en este especial de cosecha y almacenaje eficiente que ponemos en pantalla en Chacra Televisión precisamente para dar respuesta a la comunicación constante que tenemos con ustedes, los productores, los empresarios agropecuarios, que entre sus prioridades acerca de los temas a abordar por estos tiempos plantearon esta necesidad. Y yo había dejado una pregunta preestablecida que era ¿qué están demandando hoy en esta campaña los principales mercados para nuestros productos, considerando que venimos de una campaña climáticamente complicada, no así en volumen, ni tampoco en rendimientos? No, creo que no. Pero de todas maneras, yo creo que el ejemplo es el trigo. El año pasado hubo un trigo de pésima calidad. En realidad se había sembrado mal, no se fertilizó, hubo una serie de complicaciones. Entonces el mercado apareció con un trigo estándar, cámara, como se llama, el Ford Falcon, claro, de 100, para poner un número que no... Y después, claro, pero si subís la calidad, porque por distintas circunstancias tuviste calidad, etcétera, te pago 103, 105, 2 o 100, etcétera. Aumentando con una diferencial que llegó a estar más o menos 100 o 150 pesos por punto del contenido de gluten que se iba, en el caso del trigo, consiguiendo el mercado, y además un nivel mínimo de proteínas que vos necesitas como para acceder a los mercados internacionales. Entonces, el año pasado eso se puso claramente de manifiesto, pero lo que pasa que fue un castigo de lo que debería ser. La gente lo interpretó como una bonificación por calidad, pero no, fue un castigo que respecto de una calidad estándar que debió haber tenido porque estaba subestándar. Entonces, la gente supuso que esos premios después se iban a mantener, y el premio depende de la escasez. Se premia lo que es escaso, no lo que es abundante. Entonces, este año la calidad promedio del trigo mejoró sustancialmente, porque hicieron los trabajos mejor, con otros incentivos, con un esquema de reglas de juego completamente diferente. Entonces, sí, es increíble. Ahora estamos en el mercado internacional con un precio estándar que es un precio que se comió esa parte de los descuentos. Y entonces, claro, la prima no es tan grande porque parte es la recuperación del descuento que había tenido antes, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que, cuando había dudas de cómo venía la calidad, etcétera, había un trigo de enero de alrededor de $140 por tonelada. Y en enero el trigo subió de 140 a 160 y ahora está en 170. En plena cosecha, $170 por tonelada, remontó casi $30 por tonelada en plena cosecha el trigo. Bueno, porque se explayó efectivamente que es un trigo de calidad internacional aceptable y que puede tener ingreso en cualquier mercado. Entonces apareció los mercados extra Mercosur y ese precio es un precio fantástico, es un precio fenomenal porque está perfectamente bien alineado con los precios internacionales debido a la calidad, que recuperamos la calidad del trigo que debía tener. Entonces, esa suba que tuvo considerablemente es parte de la recuperación de lo que antes había sido una prima por calidad, por levantar el estándar. ¿No? Es un tema. Después está todo lo que son micotoxinas, etcétera. Todo lo que es toxinas y demás es un tema que cada vez los mercados son más exigentes. Bueno, y eso se va trabajando en el mediano y el largo plazo. Hay recomendaciones y ahí, bueno, es un esfuerzo de todos los que participan en las cadenas para ofrecer calidad como debe ser, ¿no es cierto? Después hay otros temas de segregación, no segregación, etcétera. Digamos, para que haya segregación tiene que haber incentivos y para que haya incentivos evidentemente tiene que haber bases o primas. Entonces alguien va a segregar en la medida que a mí por hacer una segregación me paguen el costo de tener que aislar algunas cosas y mantenerlos, segregación, trazabilidad, etcétera, ¿no? Pero este año los mercados de commodities funcionan bien, los precios están alineados acá con el resto del mundo, se han recuperado fantásticamente y tenemos precios que, digamos, para los productores vayan teniendo en consideración, conviene ir asegurando algunos precios. De esta naturaleza estamos hablando de casi $180 que va el trigo en julio, cuando hace un tiempo el pase, en realidad el mercado indicaba, porque siempre hubo un pase, una diferencia muy grande entre el valor del trigo enero y el valor del trigo julio, que estuvo en $20 a pocos días de la cosecha, de manera tal que alguien compraba en enero vendía en julio y se ganaba $20, ¿no es cierto? Eso se va cerrando, se cerró, afortunadamente se cerró no con la caída del futuro, sino con el aumento del disponible. Entonces hoy para el julio a lo mejor hay cerca de $180 por tonelada. Esos son precios, $180 son $195 FOB, que es un precio fantástico. A ese precio Argentina no entra en ningún otro mercado que no sea Brasil.
A ese precio no podemos venderle a Egipto ni a ningún otro lugar. Entonces son precios, claro, son precios fenómenos, lo mismo que la soja. No tanto, digamos, el maíz, que el maíz, digamos, todavía se ve que hay una especie de sobreprecio para el disponible hasta que llegue la cosecha y lo vemos con un poquito de menos posibilidades de recuperación. Pero tanto el trigo como la soja son mercados que están bien alineados internacionalmente. Recomendación a los productores: conviene ir fijando alguna parte de los precios, y para lo que quede, si tienen expectativas que puede llegar a subir, a lo mejor pueden asegurar un mínimo y vender y comprar un call, o comprarse un put, no vender y fijar un precio mínimo. Y especular, digamos, apostar, en el sentido de apostar, no especulación financiera. Se entiende. Especular o apostar a que a lo mejor el futuro podría llegar a subir. Si hacen esa estrategia, traten de quedarse con un precio mínimo, ¿no? Creemos que el trigo está más o menos jugado y en la soja todavía falta por decir, pero la soja está china, que siempre demanda y demanda y demanda. Es un barril sin fondo, fantástico. Y que de acuerdo con las estimaciones, corréjame, del último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, va a seguir esta tendencia y creciente. Sí. Y la producción argentina será en 54, 55 millones de toneladas, que por lo menos no es una caída tan estrepitosa como se supuso cuando tuvimos todas las inundaciones en Santa Fe, ¿no? Le pido una reflexión de acuerdo con su experiencia de tantos años de trabajar con el acopio. ¿Cómo ha evolucionado o no la actividad del productor a la hora de la cosecha? Porque nosotros en este programa, con distintos entrevistados, abordamos cada uno de los tramos, desde la cosecha hasta llegar al acopio. Entonces, hemos notado en algunos casos que muchos expertos lo que nos dicen es: también hay que mejorar la tarea de la cosecha, desde la propia tarea humana hasta también el tratamiento de los granos. Bueno, yo diría lo siguiente, en una referencia histórica, de no mucho tiempo atrás, nosotros vemos cambios sustanciales en las decisiones, en las actitudes de los productores. Cuidado que ahora hay que negociar con los hijos o los nietos de los que negociaban antes, que si bien el de antes tenía una experiencia fantástica, veía cosas y una intuición fenomenal, pero hoy la persona está con una computadora, tiene acceso a todos los mercados, tiene un máster en Iowa y demás. Entonces eso es muy bueno, porque eleva el conocimiento y la capacidad para entender y desarrollar estrategias de comercialización que mejoren el gran esfuerzo productivo que hace el productor. Inclusive nosotros damos charlas en el interior con los acopiadores, y el acopiador es un intermediario. Está entre los productores, que están cada vez más capacitados, más conocimientos y con más acceso a la información, y del otro lado están los más grandes del mundo. Eso es un partido dificilísimo, ¿no? Para desenvolverse y para desarrollarse y pensar en crecer, yo tengo que diseñar algo que sea bueno para los dos y que le sirva para los dos. Entonces al exportador le puedo asegurar originación, disponibilidad en la mercadería, un buen convenio para entregársela cuando la necesite, en volúmenes que sea, etc. Y del otro lado tengo que crearle a esa persona la necesidad de decir: no comercialices al tuntún, analicemos juntos una estrategia de fijación de precios. Entonces fijémonos, vendamos esta tanta hora, comprate un put, o hacer un put sintético, vende tanto acá, o vende futuro, vas analizando, esa me parece que son las tareas fundamentales de los acopios cooperativas, que es la misma función, hacen exactamente lo mismo, respecto de sus productores, y ahora ayudados con esos productores que tienen una gran capacidad y necesidad de analizar eso, y lo hacen muy bien, y lo entienden cada vez más. Entonces ahí aparece una nueva necesidad compartida entre el acopio, con una suerte de asesor comercial, que además le presta todas facilidades físicas, y el productor que necesita un poquito el dato de la comercialización, que no es cuestión de ir a un café y decir te vendiste, no vendiste, y después mandarse la parte porque vendió $5 más caros uno que en otro. Es cuestión de hacer una estrategia cuando tienen una... Si yo tengo un capital enorme acá, entonces tengo que ir o fijando precios, o ver cómo lo dispongo, o cómo son mis posiciones. Por ejemplo, productores que se quedaban con mercadería cuando había un mercado invertido, eso es algo que no tenía mayor sentido, porque aún cuando el precio llegara a subir en el futuro, le agarro la subida de un precio más bajo. Hay mil cosas y lugar. Porque muchos acopios se presentan, bueno, en este escenario, con productores cada vez más capacitados, más inteligentes y con más acceso a la información, y por otro lado los más grandes del mundo, que yo tiendo a desaparecer.
Claro. Y bueno, hasta ahora no ha desaparecido. La copia es un fenómeno, es una especie de mal necesario, fenómeno increíble. No, y se están mutando. Entonces no solamente hago comercialización de insumos, le presto a la logística, le doy a lo mejor los hilos bolsa que la persona necesita, lo atiendo en general. Y dentro de esa atención hay mucho campo todavía para desarrollar estrategias de fijación de precios. Dente, antes de despedirlo, ¿cómo definiría la actual campaña? Yo creo que es una campaña muy buena. El año pasado fue una buena campaña también en general. Es una campaña muy buena. Afortunadamente sí. Procuremos en que no haya ningún entorpecimiento en toda la cadena de logística, que funcionen bien los puertos, que funcionen bien los transportes, etcétera. Va a ser una campaña creo que muy buena y sobre todo que ya estamos vislumbrando que va a ir Argentina asociada, atada a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, a los precios internacionales, ¿no? Entonces creo que va a ser una buena campaña, pero hay que tener muy en cuenta clima acá, clima en Estados Unidos en el periodo, ellos tienen de formación del grano, etcétera, que es, digamos, junio a agosto, esos son algo de Trump, que nunca sabe qué puede pasar. Y la demanda china también es un elemento que hay que ir midiendo muy de cerca y eso nos va dando, y para lo cual una referencia siempre importante: vean los precios de los mercados de futuro. No se cierren en el CIO granos o en la pizarra. Eso es un dato de una referencia del mercado de hoy. Pero los mercados de futuro nos están dando la idea de cómo se relacionan los precios a través del tiempo. Entonces el mercado de futuro me dice a mí cuáles son las expectativas de todos los operadores que hoy tienen respecto del futuro. Y ahí aparecen datos y digamos, señales de precios tremendamente importantes e interesantes para atar los precios con la logística, el transporte y el almacenamiento, que ese es el negocio de los granos. Raúl Dente, gerente de la Federación de Acopiadores, ha sido un verdadero gusto poder charlar con usted. No, por favor, muy agradecido. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana, cuando regresamos con un nuevo especial en el cual intentamos ofrecerles a ustedes que están allí siguiéndonos toda la información acerca de la cosecha y el acopio para que sean eficientes. Muchas gracias.